Gisela de Grandis. Buenas tardes. Perdón, es abogada y docente local. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señores diputados. Agradezco este espacio, en primer lugar. Mi tema es implicancias del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo a propósito de los derechos humanos. Voy a detenerme especialmente en el impacto que este debate tiene en materia de derechos humanos y sobre todo en dos importantes principios, el principio pro homine o pro persona y el principio de progresividad. El derecho internacional de los derechos humanos tiene principios fundamentales que inspiran, informan y conforman sus normas, que les confieren cohesión y coherencia y sobre todo legitimidad, que constituyen su ineluctable dimensión axiológica al revelar los valores que lo inspiran. Son el reconocimiento de la dignidad inalienable de todo ser humano, libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. El principio pro homine o pro persona es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es estar siempre a favor del hombre. Ahora bien, el principio pro persona tiene su campo de aplicación en dos hipótesis, la concurrencia o superposición de normas y la interpretación de estas. En el caso que hoy nos ocupa, podría argumentarse que estamos frente a una tensión entre dos derechos, el derecho a la vida del no nacido y el derecho a la autonomía de la mujer. Para sostener la despenalización del delito de aborto, se ha llegado a argumentar que el derecho a la vida no es absoluto y que no existen derechos absolutos. No obstante, frente a la tensión entre el derecho a la vida y la autonomía de la mujer, daría la impresión que dicha autonomía constituiría un derecho absoluto, cediendo el derecho a la vida del no nacido. No podemos desconocer la importancia que reviste el derecho a la vida, pues se trata de un derecho troncal, ya que sin vida el ser humano no puede disfrutar de ningún otro derecho. Es un derecho preexistente al mismo Estado. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico, y en particular el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. En virtud de lo expuesto, considero que el Estado argentino se encuentra obligado a proteger la vida en todo momento, desde la concepción, a alcanzar los mayores estándares de calidad respecto a la tutela de derechos y a establecer los mecanismos necesarios para la satisfacción y goce de los derechos de sus habitantes, mediante la sanción de leyes. Asimismo, se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias que aseguren ante todo el derecho a vivir, nacer y crecer de todos los niños, sin discriminación de ninguna índole. Otro principio de gran importancia es el principio de progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos humanos, en virtud del cual una vez que un derecho es alcanzado por un pueblo, este no puede ser restringido, cercenado o conculcado de ningún modo. Y si bien los tratados internacionales fijan ciertos derechos y garantías para los habitantes de los países que los suscriben, lo cierto es que dichos derechos y garantías deben entenderse como un máximo, de modo que si un Estado otorga mayores derechos a sus habitantes, no es posible luego conculcarlos o cercenarlos. Bajo este contexto, y tal como es de público conocimiento, con la reforma constitucional de 1994, varios tratados de derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional. Entre ellos cabe mencionar la Convención de los Derechos del Niño. Al así hacerlo, los constituyentes jerarquizaron especialmente la protección de los niños, entendiendo por tales a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años. La Convención sobre los Derechos del Niño es probablemente la pieza normativa más revolucionaria en lo que se refiere al reconocimiento de los niños como acreedores de derechos respecto de sus padres, la sociedad, el Estado y las organizaciones internacionales. Ya el preámbulo de la mencionada convención en su párrafo 9 nos dice que teniendo presente, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Nunca antes en la historia se ha atribuido a la protección de la vida humana
una importancia tan grande como en las sociedades modernas. Y tampoco nunca antes se ha hecho realidad esa protección de modo tan amplio y efectivo. Sin embargo, y por paradójico que parezca, precisamente en la moderna civilización de la total seguridad y protección frente a todos los posibles riesgos para la vida, ha engendrado estructuras que, a pesar de que frecuentemente se celebren como un progreso, conducen a nuevas amenazas para la vida humana. Tal es el caso de dar muerte al niño en el seno materno por medio de la figura del aborto. El estatus biológico y ontológico del embrión humano fue desarrollado ampliamente en exposiciones anteriores. La legislación no puede desconocer la realidad. Existe vida humana en su etapa de gestación, desde la unión del óvulo con el espermatozoide. Así, de manera empírica, lo revela la ciencia. Señores diputados, la eventual sanción de cualquier proyecto que permita la interrupción del embarazo implica no solo un gravísimo retroceso en materia de derechos humanos, sino que también implica la supresión del derecho a la vida de todo ser humano concebido y no nacido, y que arbitrariamente la madre se arrogue el poder de decidir si el niño va a vivir o no. Si esto ocurriese, el derecho a la vida se volvería relativo, sobre todo en su etapa más vulnerable, como lo es el inicio de la vida humana. Un minuto, doctora. En efecto, la protección del derecho a la vida es el signo más claro de que hemos dejado atrás el tiempo de barbarie. Por aplicación de los principios pro homine y progresividad, es competencia del propio Estado incrementar el grado de tutela, promoción y respeto de los derechos humanos, promover el bien común y generar los espacios para que los individuos puedan desarrollarse en todo momento, desde su concepción hasta su muerte natural, sin distinción alguna, porque toda vida vale igual. Gracias. Gracias a usted.